Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono en este domingo. Hoy quiero saludar a Mary Vaca, ¿cómo estás? Hola, Siempre. Mario. Marcelo, bien. Vero, ¿todo bien? Nos ha traicionado un día. Un día nomás, yo estoy acá vuelta. Tengo el grato placer, además, de contar en este panel con Carlos Torazos. Carlos, qué gusto de tenerte acá. Mario, mil gracias y da gusto estar con amigos. Qué bien. Bien, vamos a hablar de... No vamos a hablar de eso, estaba muy tentado de decir, vamos a hablar de sexo. Y no, a este país le falta mucho hacer el amor todo el rato, porque nos encanta hablar y hablar y hablar de sexo, y nada más, y nos desviamos pues de las verdaderas cosas que están ocurriendo, porque el chiste, a pesar de lo dramático que puede ser todo, tiene que ver con sexo, con hacer pieza, con esas cosas que, me imagino que nos transportan a todos los bolivianos a una circunstancia donde es mejor reír que ponerse a llorar. ¿El teniente es el culpable de todo lo que ha ocurrido? No, de lejos no. Y es más, estoy pensando que es un exceso su baja, es un exceso. Es parte de un engranaje mal hecho que viene desde muy arriba, y donde me imagino la filosofía es, le meteremos nomás hermano. ¿Qué puede pasar? Pues pasan las cosas que están pasando en nuestro país, y terminamos los bolivianos encogiéndonos de hombros, riendo un poco y después diciendo, ¿esto va a tener fin algún rato? Me temo que no, porque hoy nuevamente el presidente, con algunas indiscreciones que no sé quién, no hay asesor allí, el presidente sabe lo que dice, algunas indiscreciones que también te dan pavor, y hay miles de cosas que están ocurriendo, diputados que hacen un espectáculo, pero bien, más allá de todo eso, es un sistema que está mal. Tengo la impresión que es un sistema absolutamente descuidado, en algunos casos con gigantismo, porque ha crecido el cuerpo y la cabecita sigue así, la cabeza sigue así sin crecer, porque si hubiera un sistema, el señor Pari nunca se hubiera llevado la cantidad de dinero que se ha llevado, porque si hubiese un sistema, tengo la impresión que no hubiese ocurrido nada en el fondo indígena, o muy poco, y si hubiese un sistema, la medalla no hubiera hecho ese periplo de tantos días, y si hubiese un sistema, muchas cosas no ocurrirían, porque aquí lo único que estamos haciendo es perseguir al corrupto o al circunstancial tipo que se porta mal, y creo que está mal. ¿Que hay que perseguirlo? Claro que sí. Lo que hay que hacer es perfeccionar el sistema. Dicho lo cual, piedra libre para todos ustedes. Al invitado, por favor. Carlos, por favor. Me ha resultado simpático hoy una cantidad de comunicadores sobre la medalla que se preguntaban cuántas prostitutas hay en el Alto, en la zona 12 de octubre, si habían cámaras para detectar peruanos o de qué nacionalidad eran. Luego otros se pusieron en la línea de historiadores, ver desde cuándo está la medalla, saber cuánto pesa, cuántos diamantes tiene, pero he visto muy poco que se hable de las instituciones, porque acá hay un protocolo que seguramente no lo ha seguido el Banco Central, la Casa Militar, la MAE de la Casa Militar. ¿Qué tenía que ver el Ministerio de Defensa en esto o no tenía que ver? Porque tú lo que estás hablando es de un tema de ausencia institucional. No puede ser que estés con un joven muy entusiasta en Lides de los Amores, pero que lleve en su mochila símbolos patrios, sin que se haya devuelto la medalla cuando corresponde, siguiendo la norma al Banco Central, que no haya custodios que tengan que ver con responsabilidad en el manejo. ¿Dónde está la MAE? No existe. Hay una ausencia de instituciones total. Yo creo que en el tema de la medalla lo que se desnuda es que la institucionalidad está por los suelos. No hay respeto de normas. La norma está escrita, pero no se la sigue, no se la respeta.
Las normas para qué están, para cumplirlas. Pero si desde el señor presidente, que planteó que haya una constitución y se ponga en un artículo transitorio que no iba a candidatear y no respeta esa norma, está dando un ejemplo malo a la sociedad. Y si el señor presidente dijo que se iba a ir a su casa, a su canto, si perdía en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y no respeta su palabra, es grave, porque la palabra empeñada es una institución. Y una institución que armaba tejido social y cohesión social en Bolivia. Pero al no respetar la palabra empeñada, al no respetar promesas, al no respetar las leyes, quiere decir que las instituciones no sirven. Y yo quiero preguntarles a ustedes que manejan su coche, ¿es que acaso el rojo del semáforo se respeta? El amarillo del semáforo es para que el radiotaxista te pitee o para que acelere, no que sea una precaución para frenar. Quiere decir que desde lo cotidiano hasta lo grande, las instituciones están totalmente erosionadas. Yo quiero coincidir básicamente en dos de los puntos, en los dos puntos que ha señalado don Carlos. Uno es la falta de institucionalidad, reflejada en que no se han seguido los protocolos o los caminos establecidos por la ley para el manejo de los símbolos patrios. Dos, el irrespeto a la ley en todos los ámbitos, en todos los sentidos, desde la Constitución Política del Estado hasta seguramente hasta la resolución de menor rango de algún consejo municipal de alguna parte del país. Y a eso quiero agregar dos elementos más. Uno, la pérdida de valores. Pareciera que estamos en un momento en que algunos gobernantes están ejerciendo la función con las hormonas. Y el cuarto elemento que quiero agregar es el tema del abuso de poder. Y quiero poner un ejemplo concreto de los últimos días. Durante la inauguración de la denominada Casa Grande del Pueblo, varias periodistas mujeres han sufrido agresiones no solamente físicas de parte de la seguridad presidencial, sino también agresiones sexuales, porque se han producido manoseos de cuerpos dentro de ese acto por un problema de que estaba pésimamente organizado. Pero yo diría que el fondo de todo es que se está instalando en el país una manera de hacer las cosas que tiene que ver con el abuso. Y quizás el otro elemento que podríamos señalar ahí es que los militares que estaban a cargo de ese acto seguramente han tomado una actitud revanchista con los periodistas por el tratamiento informativo que se ha dado a la pérdida de la medalla. Entonces, falta de institucionalidad, irrespeto a la ley, pérdida de valores, que se expresa muy bien en los últimos hechos periodísticos que hemos conocido, ¿no? A este diputado desnudista haciendo un escándalo en el aeropuerto de Cochabamba, el mismo discurso del presidente Evo Morales durante el 6 de agosto que no tenía ideas claras, conexas, con una oposición que básicamente lo único que hacía era gritar durante ese discurso, la broma que hizo el presidente con un niño en una inauguración de una obra de agua en Tarija, luego un montón de declaraciones que se han producido en los últimos días que realmente nos muestran este relajamiento en la forma de gobernar en el país. Y eso a mí me preocupa, porque básicamente lo que se está haciendo es violar derechos, sobrepasar la ley, ir en contra de la dignidad de las personas. Yo entiendo que puede ser chistoso que un militar vaya a hacer pieza 2 veces en 1 hora o en media hora, que eso es más o menos el chiste que se ha instalado en los últimos días en el país, pero coincido también con don Carlos en esto, que lo que denota esta situación es la falta de institucionalidad, falta de respeto a la ley, pérdida de valores y abuso de poder. Simplemente para ponerla en su dimensión de lenguaje, la medalla presidencial no es un símbolo de la patria, no es un símbolo. El símbolo es la bandera, el escudo, la cantuta, la escarapela, el patujú bandera, creo que la huipala también. Este es un ornamento presidencial, aunque claro, la banda presidencial es un símbolo de poder. Exacto. No, digamos que no es un símbolo patrio, ¿no? Sí. A ver, yo recordaba un poco, por supuesto, lo que decía don Carlos. 3 siglos o 4 siglos atrás, exactamente, más o menos, un pensador italiano decía:
¿la ley debe acomodarse a los hechos o los hechos deben acomodarse a la ley? Creo que es una pregunta muy relevante en todo caso para ver cómo los estados se van construyendo en su vida cotidiana, ¿no? Yo pensaba mucho en eso y respecto a lo que va ocurriendo, digamos, en general en nuestro contexto, creo que, y digo casi todos, no, por no generalizarlo, creo que más bien nos acomodamos al principio de que la ley tiene que acomodarse a nuestros hechos, ¿no? Es decir, no hacemos caso, el semáforo, estas cosas, digamos que son bastante elementales, pero creo que nos basamos mucho en este principio. No coincido con la idea de Mario de que desde arriba, digamos, hay una responsabilidad y que eso irradia hacia abajo. Probablemente sí, pero ¿qué hay de nosotros en realidad? ¿Cuándo vamos a quebrar, digamos, esa idea? Y en general, ¿cuándo vamos a empezar nosotros a demostrar, digamos, una actitud distinta, ¿no? Hay un momento, creo, en el que aparentemente en en toda la trayectoria de lo que le ocurre a este exmilitar, que me parece que más bien descolla un poquito y que nos puede generar una cierta esperanza de que finalmente las instituciones sirven. Me voy a explicar. Hay investigaciones más, investigaciones menos, no recuerdo en qué periódico exactamente, pero explicaban paso a paso la secuencia de por qué este señor no llega a abordar el avión. En realidad no llega a abordar el avión porque se lo impiden, en realidad. Se lo impiden porque había estado en estado etílico, ¿no? Si del de Cochabamba, sí. Del de Cochabamba estás hablando. No, del militar. ¿Ah, sí? ¿Del militar? No llega a abordar, si no llega a abordar el avión, es decir, despacha su maleta, sí, donde estaba el bastón de mando, pero no despacha, es decir, no entra, porque él estaba con la mochila, con equipaje de mano, no entra a abordar al avión porque se lo impiden, porque él estaba, digamos, en estado etílico. Si esto fuera un país donde realmente no se aceptara absolutamente nada y realmente fuera, digamos, una Macondo, como decían, digamos, algunos ironizan incluso, hubiera entrado el señor diciendo yo soy militar y soy, digamos, de la seguridad presidencial y me paso, digamos, todas las reglas, ¿no? Pero aparentemente no le dejan entrar, entonces tiene que hacer, digamos, un poco de tiempo para recuperar el estado en el que se encuentra, y luego veremos, digamos, de reprogramar su vuelo. Según entiendo un poco en la investigación que se ha estado estableciendo. Perdón, este dato no me parece menor. Ese dato es nuevo para mí, no sé si los periodistas acá lo conocían, es absolutamente nuevo. En el deber, ¿no? Las trabajadoras del sexo denunciaron que estaba ahí. Claro, ellas denunciaron estaba eso. ebrio también. Ellas denunciaron eso, pero en algún periódico, no recuerdo exactamente, podríamos hacer después del rastreo si quieren, pero está este dato. Pero ¿acaso es relevante el dato, pregunto yo? Porque al final de cuentas, lo que cuenta es lo que él ha hecho después. Claro, no, lo que yo digo es que si, pensando, digamos, en la idea de que yo, teniendo, digamos, en mi poder mismo la credencial de que probablemente soy seguridad presidencial, me hubiera podido pasar todos los filtros de seguridad dentro del aeropuerto. No llega a pasarse ese filtro, que es abordar el avión en estado etílico prohibido, ¿no es cierto? Entonces retrocede. A eso me refiero con que probablemente hay ciertos atisbos de que quizá hay, digamos, cierta esperanza de que algunas cosas, no es que todo realmente no funciona, y esto no es, digamos, no es sinónimo de mayor atención. ¿Estás diciendo, Marcelo, que BOA impidió el ingreso y cumplieron su deber? Por lo menos el protocolo ellos lo respetaron, por lo menos en este caso. Te voy a explicar que es un protocolo. Si tú no vas en el avión, tu maleta la bajan, y no ocurrió. No entiendo, pero esta parte de la investigación... No, yo sí entiendo. Claro, en esta parte de la investigación, por lo menos el protocolo en este caso se respetó. Y el señor no llegó a abordar el avión, ¿no? Marcelo, tú estabas planteando el tema de la ley y las conductas cotidianas. La ley es un norte, es un camino a seguir, como la Constitución. Es casi la utopía hacia la cual debías llegar, y otra cosa son las conductas cotidianas. Y un tema fundamental para el país, el que ha marcado Mary, el tema de los valores, la erosión de los valores. Uno de los valores es la responsabilidad en la función que tú tienes que cumplir. Y el teniente tenía una responsabilidad extrema para llevar, sea bastón, sea medalla y otro ornamento más. En el tema de lo cotidiano, no respetó uno de los valores fundamentales, que es la responsabilidad de la tarea que tenía que cumplir. ¿Sí? Eso es fundamental, es clave. Han entrevistado a los comandantes de policía. Ellos dijeron que le hicieron alcoholemia y que dio 0. ¿Mienten?
Una hipótesis es que puedan mentir porque hay una obsecuencia ante los militares o una obsecuencia ante el poder. O la investigación está mal, pero sea cual sea el escenario, el tema central es que no se cumplió en lo cotidiano la responsabilidad que este señor tenía que asumir. Y tampoco seguramente se han cumplido los protocolos, que no puedes llevar en tu mochila deportiva estos ornamentos y los tiempos con los cuales no se devolvió la medalla desde el 12 de julio. Tenía que haberse devuelto, entregado. Pero el Banco Central es como una subsecretaría del Ministerio de Hacienda y tiene una obsecuencia total ante el Poder Ejecutivo, ante el Poder. Entonces se lavan las manos. El ministro de Defensa tardó más de un día en salir a dar la cara respecto de este tema cuando tenía que haber estado muy temprano. Y los militares todavía se dan el lujo de decir que probablemente ellos son la reserva moral del país y los comunicadores, ustedes le están haciendo un daño extraordinario a las Fuerzas Armadas. Ahora, valores, miren lo cotidiano. Sí, el presidente dijo muchas veces que la universidad es pésima, que no da lugar a la mejora de la educación, o los políticos del MAS han dicho que es mejor ser dirigente sindical que formado en la universidad. ¿Qué estás enseñando a los niños y a los jóvenes? Que no estudien, que sigan un camino de ascenso sindical para llegar a lugares de definición pública. Otra vez la palabra empeñada. Creo que la erosión de valores es grande. Lo que está imperando en el país, Mario, Mary, Vero, es el cinismo. De manera cínica puedes mentir, de manera cínica puedes eludir tu responsabilidad. Y eso le estamos heredando, yo soy abuelo, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Se están acostumbrando a que no se cumpla nada. Esto es grave. No me importa que se roben unos cuantos miles de bolivianos más o dólares más, cuando estás atentando contra aquello que es la clave de la convivencia entre los sujetos, que son seguir algunos valores. Y eso está erosionado. Sí, a mí me parece que es clave. Perdón, termino con esto porque la idea es, en realidad cierro mi idea, probablemente luego de eso lo que ocurre justamente es esta acción de parte del exmilitar de cometer, obviamente, actos de irresponsabilidad absoluta, ¿no? Ahí creo que realmente amerita, digamos, hacer un examen mayor, que ciertamente tiene que ver con este tema de la relación de valores, sí, porque a mí me sorprende mucho cómo vamos viendo un poco en la coyuntura en general esa sensación de impunidad asociada con el poder y no más bien la sensación de que alguien ejerce una función pública asociada con un servicio público, que eso es distinto en realidad, ¿no? En realidad estamos asociando el poder con una impunidad y eso me parece tremendamente negativo en realidad, ¿no? A ver, se han dicho varias cosas. Yo quisiera separar dos cosas que al final están muy vinculadas, pero creo que merecen rangos de análisis distintos. El primero es el tema de la institucionalidad, que como bien ya han ido planteando, llega a esta mesa como llega al debate nacional, porque obviamente esta semana si bien se puede recapitular varios hechos que tienen que ver con la política y con la vida pública en los últimos años, ciertamente el robo de estos símbolos de poder, como bien apunta Marcelo, están sacando pues a flote algo simbólico muy muy fuerte, ¿no? O sea, al final se han devuelto, están ahí, se entiende por lo menos por las primeras informaciones que están sanos y salvos, pero es tan difícil pasar la hoja en este tema, porque obviamente no importa el nivel de patriotismo, chauvinismo que uno maneje, esto afecta a todos y todos los bolivianos. O sea, realmente es algo que nos ha dejado impávidos al momento de ponernos a pensar toda la secuencia que han pasado estos símbolos de poder, que si bien, vuelvo a relevarlo, no tiene una materialidad concreta, no hay una afección económica, etcétera, etcétera, creo que tienen algo mucho más profundo y que nos hace reflexionar. Lo que hoy en día estamos hablando acá tiene un valor simbólico respecto a cómo valoramos lo público. Creo que hay que referirse y hablar mucho de la institucionalidad. Es un tema que durante 10 años quienes trabajamos en algunos momentos en la función pública hemos ido viendo cómo se ha
cómo se ha desenvuelto toda esta trama de plantear un nuevo Estado y que por lo tanto conlleva, obviamente, al cambiar un paradigma de Estado, cambiar el paradigma también de lo público. Y ciertamente ese cambio paradigmático, que creo que es digno de un análisis mucho más largo y con muchas más variables, lo hemos estado viviendo estos 10 años, pero también es cierto y es necesario decir y señalar que no se ha podido hacer un trabajo claro, concreto y entregar al país una real visión de lo público, lo que tendría que ver si la gestión pública intercultural, eso que está determinado en la Constitución Política del Estado, pero que obviamente es tan difícil gestionarla como algo nuevo, que recupere los valores de lo público devenidos del tiempo de la República, pero que también pueda integrar las nuevas aspiraciones del Estado plurinacional. Entonces creo que eso es algo que hay que medirlo en toda esa dimensión, porque ciertamente hay problemas y no hay que negarlo. Ese es un tema con la institucionalidad. Y el otro tema que también está relacionado, pero en el que yo parto un poco más de la línea que dice Marcelo, es el tema de los valores, como señalaba Carlos, pero no son estos valores moralistas y efímeros, sino son los valores propios de la cultura democrática hoy intercultural. Es decir, ¿qué está pasando con nuestra cultura democrática respecto a trabajes o no trabajes dentro del público? ¿Cómo valoras lo público? ¿Cómo entiendes lo público? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu valor desde dentro de lo público como un servidor público? ¿Cómo te ve la gente desde fuera cuando eres un servidor público? ¿Cómo estamos cooperando todo para estos? Y un tema que me ha hecho pensar en esto es precisamente la agresión que han sufrido unas compañeras periodistas en la Casa del Pueblo que lo denuncian de varias maneras, porque son de 3 medios por lo menos hasta donde entiendo. Es que, claro, hay una agresión muy particular de un servidor público que es un militar que agredió a Nancy Bacaflor, periodista de NF, pero también hay un par de agresiones que lo hacen gente de la sociedad civil, organizada en este caso. Llámese movimiento social, llámese cooperativas, llámese lo que hay esto ahí, no está determinado porque obviamente no tiene nombre y apellido en este momento, pero claro, yo me pongo a pensar y digo, mira, puede haber desorganización, puede haber problemas, puede haber situaciones incómodas, complejas para el trabajo periodístico, que casi es lo propio, porque el trabajo periodístico... No, no es así, Vero, no es así. Perdón, no es así. Bueno, o sea, ese desorden no lo hemos visto los periodistas que llevamos 20 años cubriendo. Ese desorden ha sido deliberado para agredir a los periodistas. Déjame terminar. Esa hipótesis, por ejemplo, yo no la tengo. Pero pueden darse estas situaciones, porque son situaciones donde hay mucha gente, hay tumultos, qué sé yo. Pero no debe darse que sea la sociedad la que agreda a las o los periodistas. O sea, porque si no ahí, ¿qué es lo que te estás poniendo en cuestión? Tu cultura democrática. Si finalmente todo está hecho un quilombo, pues mínimamente lo que tenemos que hacer es respetarnos los que estamos lado a lado. O sea, no podemos estarnos empujando, manoseando, gritando, diciendo tú no hablas, te saco una foto. Esas cuestiones tienen que ver y afectan directamente la cultura democrática intercultural de toda esa gente, que lo mínimo que tenemos que hacer más cuando estamos en situaciones tan tensas políticas es respetarnos en cualquier lugar. Y eso se puede extrapolar a cualquier situación de confrontación o de litigio político. Entonces creo que hay que poner esas dos dimensiones, una muy relativa a la gestión pública, a la construcción de Estado, y otra muy relativa a lo que hacemos, dejamos de hacer o cómo vamos a resolverlo desde la ciudadanía en cualquier rol que nos encontremos. Yo simplemente quiero agregar ahí, por el tema de las agresiones a las periodistas, que algunos militares no solamente que han agredido directamente, sino que han recurrido a los movimientos sociales que estaban presentes ahí para que agredan. Sáquela, péguela. Es decir, yo creo que ha habido ahí un acuerdo, si tú quieres, de revancha en contra de los periodistas, tanto de los militares como de los movimientos sociales. Yo creo que los movimientos sociales se han prestado a esa situación absolutamente lamentable. Yo decía hoy, lo mínimo que se esperaría, decía en mis redes sociales, es que la ministra de Comunicación pida una disculpa y asuma una responsabilidad por la desorganización y el caos que periodistas que llevamos 20 años cubriendo no hemos visto en este país. Es la primera vez que hemos visto semejante atropello, semejante desorden, semejante caos, imposibilidad de trabajar directamente para los periodistas. Y mira que ¿dónde sucede? En la Casa Grande del Pueblo, que a juzgar por los actos que se han cometido ahí adentro, terminará siendo la Casa Grande de los abusos. Y por otro lado, tratándose de abusos penales, por
porque si ha habido manoseo de las compañeras y hay cámaras de seguridad que han captado eso, la Fiscalía de oficio debería investigar y sancionar a los responsables si es que nos queda un mínimo de dignidad, un mínimo de apego a la ley, porque también está claro que la Fiscalía y la Justicia actúan en función al requerimiento del poder. Lamentablemente esa es otra muestra palpable de qué tan desinstitucionalizado está el Estado boliviano. Y respecto a este tema relacionado ya con las Fuerzas Armadas, en los últimos días nosotros en el periódico hemos recibido un comunicado de militares activos, y lo podemos afirmar porque los conocemos, en el que señalan que ellos creen que las Fuerzas Armadas han tocado fondo. ¿Y a qué se refieren? Justo al tema central del debate que estamos teniendo aquí en esta mesa, que es el tema de la falta de institucionalidad. Pasarse por alto promociones... Perdón, no oficial. No oficial, por supuesto, nadie puede firmar, ¿no? Porque si firmas estás deliberando y estás chao, te sometes a la baja de la institución, ¿no? ¿Qué están observando ellos? Precisamente esto, que no hay profesionalización, que no hay institucionalización, que lo que vale básicamente es el aval político del jefe militar si es que quiere ascender. Y en el marco de todo esto tenemos una serie de actos de corrupción que en los últimos años se han cometido dentro de las Fuerzas Armadas y que se han tratado por abajito, de manera de bajo perfil, empezando desde las barcazas chinas, que ha sido un escándalo gigante, siguiendo con la empresa de construcciones del Ejército, que se ha liquidado y que el Estado ha tenido que asumir la responsabilidad por esa pérdida millonaria, y terminando en los puestos adelantados del Ejército. No recuerdo cuántos puestos son, pero se ha desembolsado una millonaria cifra para que se hagan esos puestos y esos puestos no existen. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De unas Fuerzas Armadas mimadas por el presidente Evo Morales, en el sentido de que se les entrega prebendas. ¿Para qué? Para un apoyo político a la gestión del presidente, y se dejan pasar estas otras cosas gruesas. O sea, lo que ha sucedido con este teniente es una muestra de la debilidad institucional en la que están sumidas las Fuerzas Armadas. Eso que sucede en las Fuerzas Armadas sucede en la Fiscalía, sucede en la Justicia, sucede en el Legislativo, sucede en el Ejecutivo. Marcelo pone el ejemplo de que BOA está cumpliendo las leyes, yo no sé hasta qué punto, cuando pone los vuelos a la hora que quiere, los saca antes de tiempo porque ha sobrevendido los vuelos. Es decir, la lista de quejas que existen en contra de la única empresa grande de transporte aéreo es gigantesca. Yo no diría que es un ejemplo de cumplimiento de la ley. O sea, diría, vamos a reflexionar el fondo del asunto. Tú decías, hablemos de los valores, pero hablemos de los valores relacionados con la función pública. ¿Acaso incompatibles y con la democracia? ¿Acaso son incompatibles con los valores de los seres humanos en general? Lo que tú como tú te comportes en tu casa, si tú eres democrático en tu casa, eres democrático en tu institución y en tu país. Si tú eres respetuoso en tu casa, lo eres también en el país. Yo no creo que este teniente, por ejemplo, haya sido respetuoso en su casa. De hecho, ha debido tener una vida sentimental, qué sé yo, que seguramente ha quedado destruida después del escándalo conocido. Entonces yo creo que es un tema de fondo: instituciones, ley, valores, abuso. El presidente en una ocasión, hace ya bastantes años, dijo, cuando yo hago algo mal, le digo a los abogados, le meto nomás y le digo a los abogados que arreglen. Ese es el principio que nos hace daño a la institucionalidad del país. Me parece que ese es central. ¿Cuándo sucede eso? Perdóname, Carlos, me está pidiendo producción que vayan cortes y mero. Permiten, por favor. No se vayan. Esto va a tener una segunda parte. Sigan con nosotros, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Vive como si fueras amor. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la estructura del Estado, tan venida a menos, y hay dos estructuras, según ellos, fundamentales para el país. Una es la policía y otra es las Fuerzas Armadas, muy divididas, incluso dentro de la propia institución. Una cosa es el mando militar y otra cosa es otros mandos medios y mandos subalternos, lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas. De lo contrario, no se hubieran publicado las cosas que se han publicado. La policía ha hecho filtrar muchísimas cosas.
La policía en este momento tiene, no en este momento, años tiene el enfrentamiento de la policía con las Fuerzas Armadas, y no me voy a ir muy lejos, al 52, cuando las Fuerzas Armadas, el MNR cerró colegio militar y la policía tomó prácticamente todo a su cargo, hasta que el golpe del 64 volvieron a ser todo lo que ahora son. ¿Se acuerdan de ese enfrentamiento terrible en Febrero Negro de policías y militares con muertos de ambos lados? Se deben acordar los más viejitos como yo de aquellos enfrentamientos a puñetes que se daban cadetes de colegio militar en el Prado, colegio militar contra la Academia de Policías. No son buenos momentos de buena relación entre la policía y las Fuerzas Armadas en este instante. Por eso están filtrando cosas. Sabíamos los periodistas mucho antes que el mismo presidente, muchas cosas de lo que había dicho el teniente, varias cosas, y de pronto ha habido un comunicado, filtraciones, con quién estaba el teniente, con quién no estaba, y de pronto un comunicado como el que se ha referido Mary de las Fuerzas Armadas, que es anónimo, es obvio que es anónimo, pero que refleja lo que está sintiendo en este instante la oficialidad joven, donde incluso están circulando algunas fotos de unas amazonas montando a caballo, y que no son otras que las esposas de algunos jefes militares. Algo está pasando en esas instituciones, no hay duda, pero es lo mismo que está ocurriendo en muchísimas instituciones también. Hay una institución que es la más alta, digamos la más alta, es la presidencia. Y Mary me recordaba, y ahí estaba en mi Twitter hace unos 4 o 5 días, y hoy ha publicado Página 7 lo que está ocurriendo. El jueves, el 14 de agosto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el martes 14, va a superar al doctor Víctor Paz-Tensoro en permanencia en el cargo. Ya lo había superado a Banzer hace algunos meses, lo superó al mariscal Santa Cruz hace más de un año, en tiempo corrido, a Banzer en 2 años, y ahora lo está superando este martes al doctor Víctor Paz-Tensoro. ¿Podría irse bien el presidente? Sí, podría irse bien, como uno de los presidentes más importantes, pero creo que ha escogido irse mal, y se va a ir mal. En todo caso, bien, más allá del tema, se llama institución en la presidencia, la policía, en las Fuerzas Armadas, en todos los estamentos, que no existe. Yo intentaba conversar con Mary. ¿Por qué suceden los fenómenos que tú estabas relatando? Por el exceso de poder. Hay una discrecionalidad exagerada del poder que conduce a la impunidad. Si uno querría ver esto en literatura, tendría que volver a leer La fiesta del chivo, para ver cuánto es el poder del caudillo, en ese caso del dictador. En estos casos, el poder del caudillo sustituye a las instituciones. La institución es el caudillo. Las demás no existen. Y tú, que estabas apelando mucho al tema de la interculturalidad, yo querría reflexionar contigo sobre esto. Creo que en Bolivia se ha avanzado mucho a comprender la pluriculturalidad, a entender que hay culturas distintas, que es un país diverso. Pero la interculturalidad es el diálogo, es la interacción. Y la interacción solo puede provenir del respeto del uno al otro, para que haya convivencia entre esos distintos. Esa interculturalidad no puede funcionar cuando en la política opera la lógica amigo-enemigo. Si no estás conmigo, debo eliminarte. Los periodistas son enemigos del poder. Por eso fueron tratados como fueron tratados en la Casa del Pueblo. Por eso se manoseó a una periodista. Porque algunos movimientos sociales o algunos uniformados los ven como sus enemigos. No como aquellas personas con las cuales hay que convivir y hay que construir algo común. Quiere decir que una cosa es llegar a la pluriculturalidad, admitir la diversidad, pero un camino muy difícil es construir la interculturalidad, porque ese sí es un hecho democrático que significa el respeto mutuo, de tolerarse y hacer una construcción conjunta. Entonces, tenemos que asumir nosotros que la discrecionalidad está junto a la impunidad, y en la política impera la lógica amigo-enemigo. La casa
grande del pueblo fue construida violando normas municipales, violando el criterio profesional de los colegios de arquitectos, violó la ética, y la ética no es un moralismo cualquiera, no es la sotana de quien hable de valores, es una violación ética y estética, porque en un país donde es prohibido enfermarse, no se puede tener la arrogancia de tener ese palacio. Este es un insulto a aquellos que no tienen salud, a aquellos que no tienen educación. Pero claro, cuando el caudillo se siente grande, tiene que reflejar su figura en monumentos. Ya hizo su museo, hizo su palacio, porque seguramente quiere sentirse el hombre más grande de este país. Y yo debo coincidir con Mario, que el presidente pudo haberse ido hace un año, hace dos, siendo el gran héroe de este país, el portador de la inclusión social. Pero ¿cómo se va a ir o cómo se va a quedar? Como el portador de la soberbia, como el portador del manejo discrecional del poder, abusivo del poder, y como aquel que a través de su voz enfrenta a muchos bolivianos entre sí. El presidente, para una parte de los bolivianos, ha perdido legitimidad, y la legitimidad no se la recupera de manera fácil. Si pierdes la credibilidad, no la puedes recuperar. Esto pasa en la familia, en la pareja, en todas las relaciones interpersonales. Y ha perdido eso. De ser el gran héroe, está erosionando su figura. ¿Y por qué la erosiona más? Porque ahora no importa el norte de la inclusión, de la industrialización, sino el de la mantención del poder. Yo interpreto un poco la idea de esto de la credibilidad en realidad con el tema de, vinculándolo al tema institucional con el tema de la confianza social, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es tremendamente importante en un Estado en el cual se relaciona lo político con lo social. ¿A qué me voy con eso? La confianza social se construye en base a que uno le da el beneficio de la duda por lo menos al otro. Por lo menos comienza por ahí, por darle el beneficio de la duda, y luego lo deja actuar, ¿no? Entonces, cuando tú al otro no le das ni siquiera el beneficio de la duda, te cierras completamente, es que has perdido ya la posibilidad de construir confianza social, o por lo menos estás erosionando un poco ese terreno. Y esto me parece igual tremendamente importante en la medida en la que todos los elementos, los hechos, todos los acontecimientos que han estado circulando en este último año sobre todo, creo que han erosionado muy fuertemente en el sistema político, en el gobierno específicamente, el tema de la confianza social. No hay posibilidad, y yo no veo muchos atisbos de construir en realidad confianza social en aquellos bolsones electorales que son mayoritarios hoy día, que son las ciudades sobre todo, ¿no? Hay una cosa que quisiera rescatar de mí que me llama mucho la atención y me preocupa en realidad a mí esto, es el tema de, Mario decía hace rato que, si te interpreto mal, corrígeme por favor, que no era justo el tema de separarlo a este militar de las Fuerzas Armadas, darlo de baja, ¿no es cierto? Yo lo uno esto con algo que parece que es un poquito más grave en realidad, y que es con el tema penal. En realidad cualquier falta, cualquier acto que comete, digamos, equivocado algún funcionario público, en realidad estamos muy acostumbrados, creo, últimamente a relacionarlo con el tema penal, y que todo termina, digamos, en sanción en cárcel. A mí me genera esto un poco de preocupación, porque creo que está construyendo un clima muy adverso respecto a qué es lo que vamos a hacer, justamente unido con el tema de la confianza social. Y me voy, por ejemplo, ya no hablando ni siquiera del tema del militar, estoy hablando del funcionario de la UIF, ¿no? Y mi duda realmente ahí es mayor, porque no estoy tan seguro yo si realmente el señor merecía cárcel, por ejemplo, ¿no? Por haberse equivocado. No estoy tan seguro. El de la UIF, claro, no preciso en el tema de derecho, pero yo también, mi sensación, digo, como ciudadano, es que el señor no merecía realmente cárcel. ¿Tenía una responsabilidad administrativa? Probablemente sí. ¿Que se había equivocado un poco en el tema de su función, de lo que hace? Sí, pero esto erosiona. Es decir, sigo pensando en que esto sigue erosionando esto, y que luego, del otro lado, nos enfrascamos un poco más en el tema de que toda responsabilidad, todo acto que comete, digamos, alguien,
lo seguimos llevando al plano de lo penal y realmente eso a mí me preocupa mucho, sobre todo porque también en las siguientes semanas y para adelante vamos a elegir otro fiscal general del Estado. Nos guste o no nos guste, eso va a cambiar también un poco el panorama, es decir, un poco cómo circula eso, porque lo penal en gran medida circula por ahí también, ¿no? Entonces... Pero ¿sabes qué es lo que va a ocurrir con la elección del fiscal? Va a suceder lo que está sucediendo en los últimos 12 años, que va a haber una pugna interna entre el MAS. Es decir, no hay una democracia con otras fuerzas políticas o con otros pensamientos, con pluralismo, en fin. La democracia, si es que hubiera algún tipo de democracia, es absolutamente interna. El partido del MAS es tan grande, es tan poderoso, que al final pelea con sus propias corrientes internas, ¿no? Este fiscal era anti-Romero, probablemente el próximo sea pro-Romero, no sabemos, o sea pro-Arce, ¿no es cierto? Entonces, no se trata ya de un cuoteo como en el pasado entre los partidos que formaban las alianzas para el gobierno, pero sí entre las corrientes internas del MAS. Respecto al tamaño del líder político que es Evo Morales, sin duda es uno de los líderes más importantes de nuestra historia, y seguramente por eso quiere dejar un legado físico también, para que lo recordemos como el más grande, ¿no? Por eso está el Palacio, por eso está el Museo de Orinoca, por eso están todas esas obras faraónicas que se han hecho en el interior del país y que muchas de ellas están convertidas en elefantes blancos, ¿no? Tal como hemos ido reportando los periodistas en diferentes momentos. A propósito de ese tema, el presidente cree que es el mejor o el segundo mejor de Bolivia, hoy lo dijo, ¿no? Que estando en la parada militar de Beni, no recordaba él el año exacto, una mujer se le acercó para decirle que él era el mejor presidente de Bolivia, porque había salido una encuesta, yo no sé a qué encuesta se refería, en que él salía en segundo lugar después únicamente de Simón Bolívar, ¿no? Entonces dice, yo me he sorprendido con eso, y esta mujer se me acerca y me dice, yo quiero tener un hijo contigo porque tú eres el mejor presidente de Bolivia, ¿no? Entonces yo digo, si él considera que es tan grande, precisamente debería preservar esa imagen de un líder que ha superado en permanencia en el poder a todos los demás, incluido a Víctor Paz Estenssoro, que ha tenido periodos discontinuos, e incluso a él lo va a superar el día martes, pero que también ha dejado un legado importante en materia de derechos, en materia de inclusión social, en materia de redistribución de recursos a través de este modelo que ha generado dinero a través de las materias primas y que se lo ha repartido a los más vulnerables, ¿no? Si es que él quisiera dejar ese legado, tendría que decir, bueno, es momento de retirarme, pero no, lo que pasa es que él cree que sigue siendo el mejor y que todo el país lo sigue aclamando. Yo no creo que él sepa que existe realmente un movimiento contrario a su permanencia en el poder. Él cree que son unos 4 pelagatos, tal como dice los voceros oficiales del gobierno. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque el MAS es incapaz de generar un plan B para reemplazar al presidente Evo Morales y sigue manejando sus internas de Evo Morales para abajo. Es decir, Evo Morales es lo único que no se toca, que no se mueve. ¿Por qué? Porque no existe opción de plan B. Y eso también está condicionando a la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición, precisamente por no aceptar la candidatura de Evo Morales, tampoco quiere escoger candidato, porque dicen, no le vamos a hacer el juego para entrar en una campaña electoral prematura, y lo que vamos a hacer es luchar para que el 21F se respete. Pero en esa lucha se le está yendo el tiempo, y en esa lucha puede convertirse en una oposición venezolana que al final lo que ha hecho es dejarle el poder a Chávez en bandeja y no participar en las elecciones. Eso realmente sería muy, muy riesgoso para la democracia en el país. Yo quiero poner algunos matices a todo lo que se ha dicho. Estoy totalmente de acuerdo en que la presidencia como marco de institucionalidad democrática obviamente tiene mucho peso, tiene mucho poder. Las acciones del presidente determinan gran parte de la vida política, social del país, y obviamente eso es un poco lo que se ha comentado ahora a partir de sus acciones y las declaraciones y demás que puede haber tenido, y la aspiración también que él señala que va a ser celebrada el martes, imagínate en Cochabamba, no tengo ese dato, por este tema de un dato, ¿no?, de haber sido superado. Pero quiero volver en el tema de los valores democráticos.
Y por eso hago la aclaración de que está bueno poner ahí mucho peso, porque obviamente la institucionalidad de la presidencia tiene mucho que ver con la democracia y demás, pero no nos tenemos que olvidar que la democracia, su construcción, su preservación y esta cultura democrática a la que hacía referencia en un primer momento, tiene que ver con todos nosotros, con toda la sociedad, con la oposición, con las Fuerzas Armadas, los periodistas, la gente, los movimientos sociales, las plataformas ciudadanas. Es un conglomerado total en el que tenemos que, creo yo, cuestionarnos para que esto no se vuelva un litigio político que tenga que ver con si el oficialismo lo está haciendo mal o la oposición está disfrutando mucho este momento. En realidad creo que para que sirva para la reflexión tenemos que llevarlo a un momento en el que podemos decirnos entre todos qué es lo que debemos hacer en este momento. Y lo asocio mucho con un tema que creo que tampoco es menor, que tiene que ver con un poco el tema de la comunicación y el periodismo. ¿Cómo está el espacio público hoy en día? ¿Cómo se lo juega? Lo digo esto porque, claro, obviamente el tema que todos hemos tenido en nuestras mesas de almuerzo, de lo que sea estas semanas, ha sido que la medalla, que la institucionalidad, que es una barbaridad y mucha indignación de por medio. Pero no tenemos que olvidarnos también que, producto de la digitalización de los espacios públicos y de que todos de repente tenemos una voz para opinar, para informar, etcétera, etcétera, la indignación es lo más común en estos días. Entonces, yo no creo, sí creo que estamos en serios problemas en términos de institucionalidad y estatalidad, pero no creo que estos problemas sean nuevos. Pero tampoco quiero irme al momento en el que decimos es el reflejo de la sociedad y así somos. Pero sí creo también que hay algo de eso. Hay algo de eso porque también veo mucha doble moral, si se quiere, cuando todos dicen, pero es que ese militar es lo peor, ¿cómo va a ser eso? Cuando somos una sociedad absolutamente impuntual. Es una cosa muy pequeña, pero que todos los días todos los vivimos. O sea, somos capos para juzgar al otro que no ha hecho bien su trabajo, que cómo ha ido, ¿eh? Y todos estamos todos los días llegando tarde a todo lado. Entonces, a lo que me voy es que quiero recoger de alguna manera que la construcción, la preservación y la recuperación y el fortalecimiento de una cultura democrática donde respetemos todo, el pensamiento del otro, el trabajo del otro, y podamos ir subsanando estas cuestiones erosionadas que como sociedad tenemos y que ojalá algún rato alcancen también a nivel político, y si no, por lo menos lo hacemos como sociedad. Tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos en sociedad y también tratar de bajar un poquito el dedo juzgador, aunque hay casos como el de los símbolos de poder que no tienen matices y son imperdonables, pero un poco en el relato creo que también hay que tratar de poner estos matices que siempre me parecen importantes, por un principio de, en el análisis, ponerse uno mismo como ciudadano, ¿no? Es un poco eso, es un poco el exorcismo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Qué malo el teniente, ¿no? Sí, qué mal, y qué bueno soy yo. Y expulso mis demonios a través de una actitud del teniente que, como dice Vero, la solemos tener muy a menudo. Vero ha dicho algo muy interesante, como por aquí pasó, pero tiene que ser fundamental. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora, Carlos? Primero quiero retomar antes del qué hacer, y no por Lenin. Tú has planteado el caso de ese funcionario de la UIF, ¿no? De la UIF. Es un tema administrativo, no merita ser un tema penal, pero esto pareciera banal frente a la decisión de la señora Teresa Morales de convertir en un tema penal. ¿Por qué lo hace? Y ahora sí quiero darte el entorno. La forma de escalar en el poder, en este gobierno y en el MAS, es la obsecuencia. Mientras más obsecuente seas con el jefe, escalas más. Porque el señor Evo Morales es dueño de absolutamente todo el poder. Él delega poderes pequeños y mientras más obsecuente seas, más lejos vas a llegar. Es vergonzoso cómo gente que tenía una opinión bien formada, crítica, como un exministro de defensa proveniente del Oriente, haya caído en el exceso de la obsecuencia, y muchos de esa forma. Entonces, estás violando la meritocracia para ascender, la formación profesional, el cumplimiento de tu deber. Ese es un punto. El otro, tú hablabas de Paz Estenssoro. ¿Cómo se recuerda a los gobernantes? A Paz Estenssoro se los recuerda por el 21060 y no por la revolución del 52. A Sánchez de Lozada los recuerdas por los muertos de la guerra del gas y no por la participación popular.
Probablemente a Evo Morales lo recuerdes no por la inclusión social que generó al principio, sino por el exceso de poder y por la soberbia con la cual maneja el poder. El gobernante debiese ser un ejemplo para todos nosotros. Actuar de manera modesta. No puedes decir tú, ufanarte, que eres el mejor presidente. Eso ya, el halago en boca propia es vituperio. Y esto es lo que hacen aquellos que se halagan a sí mismos. Valores democráticos. Y acá nos toca a nosotros, Mario. Tenemos una democracia sin demócratas, sin ciudadanos, sin ciudadanía. Porque el boliviano es consciente de sus derechos, pero no de sus obligaciones. Hay una inequivalencia entre derechos y obligaciones. Es derecho del teniente que se divierta, pero era obligación que cumpla primero la tarea. Están primero los derechos y en general nos sucede eso. Y cuando hay este peso mayor de los derechos, es casi difícil llegar a la autocrítica. Yo creo, entonces, cuando tú me dices, Mario, ¿qué hacer? Las revoluciones más silenciosas son las que parten de tratar de convertir a los sujetos en demócratas. Y eso es equilibrando derechos y obligaciones desde la casa, desde la escuela, desde lo cotidiano, porque es ahí donde se puede ensayar. No solo nos forman en la escuela, nos forman también en el hogar. Y una de las mejores formas de estar logrando la formación de la gente es con el ejemplo. Si el ejemplo es soberbia, si el ejemplo es impuntualidad, ya está. No vas a llegar a ser un buen ciudadano. Tuve que ir el otro día a la Feria del Libro a ver a la señora Esquivel. Llegó 1 hora tarde, lo cual es una falta excelsa de respeto. Pero lo que más me molestó era que el maestro de ceremonias, no, dice, en el país que estuvieres, haz lo que vieres. Estábamos desde las 6:30 de la tarde sentados esperando que venga la señora. Y no es negro pasado en la señora, es negro presente haber llegado 1 hora tarde. Bueno, como haga para el chocolate seguramente, ¿no es cierto? De todas formas, acaba de hacer una declaración, bueno, esta tarde en realidad, el señor Daniel Ortega. Él dice, a pesar de tantos muertos, que ni Dios lo va a sacar del poder. He escuchado varias veces eso de gente que está fuera del poder. Pero bien, son los desafíos que seguramente tienen nuestras democracias. Querido Carlos, no sabes cómo te agradezco tu participación en el Pentágono. Mil gracias, Mario. Vero. Mario, gracias. Marci, Mary. Quiero agradecer a nuestra nueva productora, Tefu Murillo, que está ya con nosotros recién se incorpora. Y a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.